Hola, diseñar la mecánica de un juego es una tarea bastante difícil porque en esencia estamos diseñando el juego mismo. Sería interesante contar con software que nos asista en esta tarea, pero lamentablemente no hay mucha oferta en el mercado. Una propuesta interesante es Machination, que vamos a analizar en este video. Como vimos en videos anteriores, para diseñar apropiadamente un videojuego necesitamos comprender cuáles son las partes que lo conforman. Y arrancamos por uno de los elementos principales, que es la mecánica. Allí se definen los objetos del juego, cómo se relacionan entre sí y cuáles son las reglas generales del juego en diferentes tipos: reglas físicas, reglas económicas, reglas estratégicas, etc. Es una tarea esencial y sumamente compleja porque es en la mecánica donde definimos la esencia del juego, básicamente. Para el diseño de la mecánica sería interesante poder contar con herramientas de software que asistan al diseñador en la creación de algo tan complejo como la mecánica de un juego. Lamentablemente no hay muchas alternativas para esto. Muchos diseñadores prefieren el clásico papel y lápiz, donde denotan cuáles son los objetos, sus acciones y tratan de encontrar la dinámica apropiada. Otra alternativa es usar un motor de juegos como Unity o Unreal para diseñar un prototipo del juego en el cual muchas características visuales y sonoras no están especificadas todavía. De esa forma, muchos elementos del juego terminan siendo simples cubos o figuras geométricas, de forma tal que tengan una existencia en este juego y podamos empezar a trabajar sobre la mecánica. Es además una buena técnica para empezar a desarrollar el juego, porque empezamos a acercarnos paulatinamente al producto final. Sin embargo, a veces las mecánicas son muy complejas y necesitamos tener una herramienta de modelado que nos permita analizar aspectos de la mecánica sin necesariamente implementar un prototipo Greybox del juego. Una alternativa para esto es utilizar Machinations. Machinations es una propuesta bastante interesante. Está basado en un formalismo denominados redes de Petri y nos permite a nosotros modelar diferentes aspectos de la mecánica de un juego. Puede ser algo de bajo nivel, como la mecánica de adquisición y pérdida de energía y escudos para los personajes del juego, o puede ayudarnos a modelar mecánicas económicas mucho más complejas en donde analizamos el sistema de recolección de recursos y construcción de unidades en un juego de estrategia en tiempo real. Como sea, es bastante general y nos permite a nosotros enfocarnos en el estudio de alguna mecánica particular. Machination funciona en el navegador Chrome y es bastante simple de utilizar. Lo único que tenemos que hacer es familiarizarnos con los elementos que forman parte de estos diagramas. En esencia, un diagrama de Machination es una red que se encarga de transportar, crear y destruir elementos denominados tokens. Por ejemplo, para almacenar estos tokens podemos usar este recurso denominado pool. Vamos a crear un pool aquí y vamos a guardar tokens que vamos a ir generando aquí. Para generar esos tokens tenemos que usar un source o una fuente de tokens. Vamos a crearla acá y lo vamos a vincular con este conector a la fuente con el pool. Lo que estamos diciendo aquí es que este va a generar tokens y los va a guardar acá, uno por vez. La forma y la frecuencia de generación de tokens puede variar. Lo que estamos indicando acá con este asterisco es que se hace de manera periódica, pero se puede indicar que se haga en reacción a una acción del usuario. Si nosotros ejecutamos esta red, vamos a ver que se generan tokens de manera periódica y se guardan en el pool. ¿Qué puede significar esto? Bueno, depende de lo que estemos modelando. Podría significar un peón que está recolectando recursos que luego llevará a la base, o puede significar las monedas que va recolectando nuestro personaje en un juego de plataformas, o puede representar el nivel de experiencia que paulatinamente va ganando el jugador y por lo tanto le podemos ofrecer desafíos más complejos. Vamos a detener esta red y vamos a indicar, por ejemplo, que este generador de tokens funcione de manera interactiva, esto es a través de un clic del usuario. Si nosotros ejecutamos esta red ahora, los tokens se van a generar únicamente cuando el usuario haga un clic en ese generador de tokens.
No necesariamente se tiene que crear además un token por vez. Podemos indicar en esta conexión que vamos a generar 5 tokens por vez. Si ejecutamos esta red, entonces al hacer clic en el generador de tokens, vamos a ver que se generan 5 cada vez que hacemos clic. Vamos a indicar que esta fuente vuelva a ser de manera automática para poder generar 5 por vez. Y lo que vamos a hacer es ir consumiendo recursos de este pool de tokens. Para eso tenemos este elemento denominado drain. Drain lo que hace es consumir recursos de un pool. Vamos a conectarlos con esta conexión entre recursos. Así como ocurre con el generador de tokens, el consumidor de tokens puede consumirlos de manera automática o de manera manual. Vamos a indicarlo de manera automática y de esa forma aparece con el asterisco. Lo que estamos haciendo acá es generar de manera automática 5 tokens y consumir de manera automática un token. Vamos a ejecutar esta red. Ahí vemos que empiezan a generarse los recursos y consumirse de a poco. Esto podría ser tal vez un peón que está produciendo minerales o recursos para una base y que están siendo usados para la creación de unidades. Vale la pena examinar la librería gratuita que tiene Machinations porque muestra ejemplos donde se modelan diferentes aspectos de mecánicas comunes en los juegos. Por ejemplo, aquí tenemos uno que modela cómo se consumen municiones al disparar y tienen que ser recargadas después. Fíjense que tenemos un pool donde ya hay una cierta cantidad de municiones, tenemos un drain que consume municiones de ese pool, uno a la vez, y un generador de tokens que representa la recarga de municiones, 25 municiones a la vez en nuestro cargador. Este elemento de la red se activa únicamente cuando el pool ya no tiene ninguna munición. Vamos a ejecutar esta red para ver cómo funciona, pero vamos a cambiar un poco las cantidades para que no sea tan largo. Vamos a venir al pool y en lugar de tener 25 municiones vamos a poner solamente 10, y a la hora de recargar las municiones no vamos a cargar 25 sino que vamos a cargar 10. Entonces cuando lo ejecutamos vamos a ver que cada vez que disparamos, lo cual acá está representado de manera automática, se consume una munición y cuando esto llega a 0 se activa la recarga que de una carga 10 municiones y sigue disparando. Fíjense que la recarga está desactivada siempre que haya municiones en el cargador. En este ejemplo modelamos algo que es muy común en muchos videojuegos, y es el hecho de que tenemos un golpe que cuando lo aplicamos al enemigo le restamos un punto de energía. Sin embargo, tengo una habilidad especial que cuando la uso puedo provocar mayor daño, en este caso 30. Esa habilidad me sirve para hacer un solo golpe y una vez que lo hice tengo que esperar 10 segundos hasta que la habilidad vuelva a estar disponible. Si activamos esta red, entonces cada vez que hago clic en hit, disminuyo un punto la energía del enemigo y como tengo la habilidad disponible, esto es lo que está indicando este pool acá, si la uso, la habilidad pasa a estar activa y por lo tanto cuando hago el hit provoco más daño. Tengo que esperar ahora 10 segundos hasta volver a usarla. Cada hit que haga ahora quita un solo punto, pero una vez que pasaron esos 10 segundos, la habilidad vuelve a estar disponible y puedo usarla para estar activa y ahora el nuevo golpe provoca más daño y tengo que esperar de nuevo 10 segundos hasta volver a utilizarlo. Bien, modelar toda la mecánica del juego en Machinations es una tarea bastante ardua. La idea es modelar algún aspecto puntual de la mecánica de nuestro juego que querramos analizar. Esto puede ser muy útil para estudiar el balance y algunas características como la progresión y la emergencia de los juegos que vamos a analizar en los próximos videos.